Queríamos enfocarnos en los temas que a nosotros nos competen, ¿no? El tema minero es un tema central para nosotros por la importancia que tiene por decisión política para la economía del país la actividad minera. Y cómo consideramos nosotros que hay elementos dentro del plan ahora, como parte del desarrollo de la política de competitividad y productividad, que consideramos generan un riesgo o un impacto ya en los derechos de las poblaciones y comunidades, especialmente que se encuentran en la zona minera. Un primer punto que nos parece importante, porque vamos a hablar de tres puntos, tres objetivos: el objetivo primario 6, el 8 y el 9. En cuanto al 6, justamente plantea una modificación en todo lo que son los temas administrativos, un nuevo planteamiento de flexibilización de la simplificación administrativa, ¿no? Y plantea justamente la propuesta, esta modificación a partir de lo que hemos recordado el año 2018, fue pública la famosa visión minera al 2030, que trabajaron instancias del gobierno nacional con las empresas mineras, ¿no? Y planteaba como un tema central esta priorización por la flexibilización de marcos normativos para favorecer nuevos mecanismos de simplificación. Pues esto el plan lo está acogiendo nuevos mecanismos de simplificación justamente a partir de una serie de integración de temas tecnológicos para favorecer nuevamente los permisos en el tema administrativo en el ámbito de la minería y otras actividades extractivas. Lo que nos genera una preocupación respecto a qué más va a generar una flexibilización. Ya bastante en los últimos años se ha dado de flexibilización, permitiendo que no se apliquen estándares ambientales, límites máximos permisibles, o sean estos reducidos, ¿no? Sean más laxos, y mecanismos administrativos que favorezcan que en menor tiempo y con menores mecanismos administrativos se aprueben estudios en temas ambientales, en los ámbitos competentes, ¿no? En el sector de energía y minas, en el sector Ministerio de Ambiente. Esos son temas que consideramos que son preocupantes respecto a esta nueva simplificación. Y aparte de ello, la preocupación por los temas de las reformas tributarias, ¿no? La reforma tributaria es un mecanismo que ha generado una serie de beneficios para las empresas mineras en los últimos tiempos para favorecer la inversión privada, ¿no? Sin embargo, tenemos una preocupación porque en el plan no se plantea ningún tipo de modificación a estas facilidades tributarias que se le brindan a las empresas mineras, y más bien solamente se toca el tema de las pequeñas y medianas empresas, que nos parece muy bien, ¿no? Que en las pymes se haya una dedicación especial en este plan, pero no se habla de alguna modificación en las reformas tributarias que favorezcan, ¿no?, mayores ingresos para el Estado, ¿no? En tanto las empresas mineras generan los ingresos importantes que no se dedican al país y que se van al extranjero, ¿no? Un segundo punto que nos parece importante como objetivo prioritario es el número 8, justamente, ¿no? Y en el objetivo prioritario número 8, en el que se destaca fundamentalmente el tema de la territorialidad y fortalecer la institucionalidad en el país, ¿no? Hay tres temas que nos inquietan y nos preocupan, ¿no? Justamente uno de ellos, lo menciona el plan, es la necesidad de una articulación intergubernamental en la gestión del territorio, ¿no? Y nos parece un tema planteado así, evidentemente muy interesante, ¿no? De hecho, MUCI y otras instancias de sociedad civil hemos planteado en todo este tiempo la necesidad, ¿no?, de abrir un debate público, ¿no?, alrededor de la necesidad de un mecanismo de ordenamiento territorial a nivel nacional que establezca de manera participativa con las poblaciones locales, regionales, y con la participación directa, porque es su función de los gobiernos regionales y de las municipalidades a nivel local, de establecer de manera participativa y técnica las potencialidades
cuáles son las facilidades de mano de obra que existe a nivel local, potencialidades económicas, y a partir de ello poder definir, ¿no?, los usos de los suelos, que es un tema central a nivel nacional y que justamente, como menciona también, creo que de manera interesante el documento, plantea la necesidad de establecer la definición de uso de los suelos para que no haya mayor conflictividad social. El riesgo que encontramos nosotros, siendo que saludamos el que se haya por fin abordado el tema del ordenamiento territorial como una necesidad, es hasta qué punto este ordenamiento territorial va a plantear verdaderamente la prioridad en los derechos de uso a partir de las actividades económicas que realizan nuestras poblaciones y comunidades campesinas nativas en sus localidades de manera ancestral, a recoger estos mecanismos económicos o estas otras economías de las cuales ellos han vivido sin que haya un apoyo concreto de los gobiernos de turno en todos estos años, ¿no?, y que les ha permitido subsistir a ellos, ¿no? Y que la perspectiva que se plantea en el plan, ¿no?, es más bien la preocupación que existe por las constantes controversias que desalientan la inversión privada, porque no hay una certeza de los criterios para establecer el uso de los suelos. Entonces la pregunta que nos hacemos nosotros es, lo que se plantea es, a partir del ordenamiento territorial, ¿no?, el uso de los suelos más adecuado, respetando los modos de vida de las poblaciones locales, escuchándolos para participar en procesos participativos, ¿no?, con sus gobiernos regionales y locales, respetando los procesos, los planes de desarrollo concertado que existen a nivel municipal y gobiernos regionales, que establecen la inversión también pública que se realiza en esas zonas para apoyar actividades económicas, o estamos pensando que lo prioritario es lo que se define a nivel nacional, ¿no?, y el riesgo que corren otras inversiones, por ejemplo, como la minera, ¿no?, en tener esta situación de entrampamiento por los conflictos que hay, por otras actividades económicas, como lo menciona, como la agrícola, la ganadera, la de turismo sostenible, etcétera, que también son otras economías que se manejan en nuestros territorios, ¿no? Entonces la preocupación que tenemos es, ¿a dónde va la perspectiva del ordenamiento territorial? Va en la lógica de favorecer básicamente el aprovechamiento, como menciona desde nuestra Constitución, que ahí hay un cuestionamiento también, la lógica de aprovechamiento de recursos naturales, económica, la visión económica fundamental, ¿no?, para que haya inversión privada que lo lleve, o finalmente es la preocupación también de hacer respetar las otras inversiones de nuestras propias comunidades campesinas y poblaciones, que también son inversiones en sus actividades económicas y que generan más bien movimiento de mercado local, que consideramos que es un tema central que se debe mover para facilitar las economías locales y facilitar otras actividades como la agricultura familiar. Consideramos que un tema central es la agricultura familiar y cómo se promueve esta agricultura que garantiza el 80% de la canasta familiar a nivel nacional, y no vemos en el plan acciones concretas para ello, sino que favorecen más bien otros intereses económicos. Ese es un segundo tema que consideramos que es interesante poder ver. Yendo al punto 9, al último punto que plantea justamente también el plan, es lo que se llama sostenibilidad ambiental, ¿no? Y cómo se plantea en este punto 9 una serie de medidas que supuestamente están vinculadas para proteger una economía circular, o sea, que sea respetuosa del ambiente, ¿no? Y sin embargo se ama más bien y se prioriza la gestión de la puesta en valor de nuestros recursos naturales y servicios ecosistémicos. La pregunta es, ¿hasta qué punto todas las otras medidas que he mencionado no van en la lógica también de priorizar el poner en valor, ¿no?, las actividades económicas, para priorizar el tema del ingreso económico y no el respeto a los derechos de las personas a su actividad económica ancestral, el respeto a los modos de vida de estas personas, a ser escuchados para tomar decisiones respecto a su futuro en el uso de los recursos naturales? No solamente el tema es, que nos parece importante, centrarnos en el cambio climático, en un enfoque de derechos que es fundamental, ¿no es cierto?, y dejar de lado temas centrales, consideramos nosotros, que no han sido considerados aquí, por ejemplo, como las acciones del Estado a través de sus mecanismos de regulación. La OEFA, la Oficina de Evaluación y Fiscalización Ambiental, es un ente que se dedica a la fiscalización ambiental y la sanción, y sin embargo cada vez tiene menos
funciones, y estas funciones tienen menos recursos para ser aplicadas de manera adecuada en la defensa, por ejemplo, de las actividades económicas de las poblaciones, de sus modos de vida, frente a imposición de actividades como extractivas, como la minera, como los hidrocarburos, etc., ¿no? Consideramos que, por ejemplo, esa falta, ¿no?, de mención de las entidades de fiscalización es una grave falencia, y también no solamente en el tema del agua, finalmente, que es el último punto que quiero tratar. Cuando se menciona agua, no se menciona desde el punto de vista de la importancia para las actividades económicas, ¿no?, de nuestras poblaciones locales, y para cuando estas actividades económicas priorizan el uso del agua para actividades como la minería, ¿no?, el riesgo que representa la falta de recursos hídricos para otras actividades económicas como la agricultura, la ganadería, ¿no? En tanto, ¿no?, se hable solo de recompensar, de compensación. Eso es lo que he mencionado en una primera instancia, cuando se han estado discutiendo los criterios para poder proteger las cabeceras de cuenca de nuestras zonas altas que brindan el agua para las zonas bajas, ¿no? Hasta ahora no se ha establecido. Se ha hablado de compensación de recursos hídricos. Entonces, ¿cómo podemos hablar de compensación de recursos hídricos, ¿no?, cuando los recursos en realidad cada vez son menos renovables, cuando el agua que ya se afectó o se ha retirado o se ha limitado un curso de río hacia otra zona, ya no se puede recuperar para otra zona, cuando se establecen que hay lagunas que se secan para poder ser reservorios de pasivos ambientales, y la naturaleza no se autogenera sola si la hemos afectado. O sea, la lluvia no va a volver a una sola y establecerse en una laguna para poder facilitar acceso al recurso hídrico si finalmente el hombre, con la mano del hombre, se ha afectado un ecosistema, ¿no? Entonces es central también para nosotros que haya una mención, que falta aquí, de cómo va a ser el uso, cómo se va a dar medidas para un uso adecuado de los recursos hídricos, y cómo estos van a priorizar actividades económicas que garanticen la canasta familiar de las peruanas y peruanos y no vayan en detrimento de sus derechos en una seguridad alimentaria hacia el futuro.